In Grupo Lomas, we want you to know our services and philosophy, but overall, we want you to meet our company. Since 1981, we have been leading the tourism industry in the southeast of Mexico. You've seen us on land, air, and sea. You can find us welcoming you in the airport, in the hotel key, in a spectacular wedding, diving in the coral reef, informing you about the good news of Mexico, and taking care of the environment and our society. This is Grupo Lomas. Lomas Travel represents the main wholesaler travel agencies and tour operators of the United States, Canada, and of course, Mexico. Our travel agency has evolved according to the global trends of the tourism industry, offering over 120,000 hotels in the world, transportation alternatives, and all of the activities on our modern website. Lomas Travel features an elite team of representatives in the Cancun International Airport 24/7 and customer care staff at the hospitality desks of the main resorts in Cancun and Riviera Maya, giving personalized service to our guests. With the most modern and extensive fleet of transportation in the southeast of Mexico, Lomas Travel provides services to over 600,000 guests a year. Furthermore, we have developed digital applications to provide support to our guests during their vacation. Weddings by Lomas Travel is a specialized division of Group Lomas with over 15 years of experience. Our high-qualified team coordinates around 1,500 weddings a year, including Catholic, civil, Hindu, and Maya ceremonies, with couples of the same sex and even swimming with dolphins. In Grupo Lomas, we have always vouched for the connectivity of the country. With Maya Air, we have consolidated the air connection between Cozumel, Cancun, Villahermosa, and Veracruz. Maya Air has expanded its horizons, acquiring a fleet of 58-seat aircrafts to fly all the way to Huatulco, Puerto Vallarta, Tampico, Matamoros, Minatitren, and Ciudad del Carmen. The resort division of Grupo Lomas is integrated by 3 international brands: El Dorado Spa Resorts, Generations Resorts, and Hidden Beach. All our resorts operate under the exclusive Gourmet Inclusive concept, offering only suites and personal butler. Along 60 miles of the new Golden Coast of the Mexican Caribbean, in Riviera Maya, Grupo Lomas offers over 1,600 luxurious suites. El Dorado Royale, El Dorado Castitas Royale, and Generations Riviera Maya are nestled in the Royale complex located in Punta Brava, Puerto Morelos. The Maroma complex hosts El Dorado Maroma and Palafitos, a unique concept in Mexico that offers 56 over-the-ocean suites. El Dorado Seaside Suites and Hidden Beach, an exclusive Au Natural resort, are located in the Cantena Bay complex. Soon, these brands will open resorts in Huatulco, Puerto Vallarta, and Valle de Guadalupe. If this wasn't enough, Grupo Lomas is acquiring haciendas in the Yucatan Peninsula, diversifying its vast variety of services. In the extensive catalog of services that Grupo Lomas has to offer, the Entertainment and Activity Center division is conformed by the Ecotouristic Ranch, Bonanza, Snorkel Puerto Morelos, the restaurant La Pranza e Primero, and the marina, Maroma Adventures, featuring the most complete variety of activities: horseback riding, camel safari, parasailing, speedboats, deep-sea fishing, catamaran sailing, ATVs, snorkeling, and swimming with dolphins. Our media division features press, radio, and television under the common brand Mexico News Network, a leading company in the creation of positive contents of Mexico to the world.
with audience and partnerships in countries such as England, France, Germany, Australia, and United States. Mexico News Network counts with high-end technology and qualified staff to offer live broadcast services, commercial productions, radio and television content, professional photography, graphic arts and digital offset printing, 360-degree virtual tours, and professional wedding and golf coverage. Since 1991, Grupo Lomas has invested in the development of new sustainable technologies, such as the construction of the world's largest artificial reef, regenerating the marine ecosystem and protecting the coast from erosion caused by global warming. We have also invested in the creation of a hydroponic greenhouse, the implementation of photovoltaic cells and biomass plants, air conditioning systems with inverter technology, and ozone equipment to treat and recycle residual water. Grupo Lomas pushes forward for the new generations of our country. Proof of this is the construction and equipping of educational facilities for child development in Cancun, Puerto Morelos, Playa del Carmen, and Cozumel, such as the Early Childhood Integral Center. Our company has proven to be a successful model on the tourism services development. All of this as the result of the hard work, passion, and commitment of two outstanding Mexicans, Dolores Lopez Lira and Jose Luis Martinez. Both of them have dedicated their whole life to the service and development of the nation. This couple has established a precedent, building an industry that exalts our country and generates thousands of employments for Mexican families. For 2016 in Grupo Lomas, we will double efforts by expanding our hotel and travel agencies operations and increasing our ground transportation fleet, generating bigger and better innovations on the tourism industry. We will continue promoting the positive side of Mexico, creating new national and international partnerships by expanding our new media division to Mexico City. We will invest in the air connectivity of our country, we will develop new hotel concepts, and will create the best entertainment services for our guests. Adding effort, commitment, and hard work, Grupo Lomas will remain at the top of the tourism industry. Grupo Lomas. La Riviera Maya ahora es dorada. Hoteles El Dorado Spa and Resorts. Amplias y lujosas suites frente al mar Caribe con alberca privada y servicios de mayordomo en un concepto all gourmet inclusive. Disfruta de unas románticas vacaciones de verano en los hoteles El Dorado Spa and Resorts en la Riviera Maya. Reserva al 01800-005-6627 o visita www.eldoradosparesorts.com. En este verano, El Dorado te espera y Maya Air te lleva. Maya Air conecta al mundo maya desde 1994, cuando nació como compañía de vuelos charter. 10 años después, Maya Air se ha consolidado como el puente aéreo entre la ciudad de Cancún y la paradisíaca isla de Cozumel, con vuelos de solo 15 minutos. El éxito de esta ruta aérea es tal que Maya Air cuenta con 5 frecuencias redondas al día, en confortables aeronaves Dornier 228 con capacidad para 19 pasajeros. Además, Maya Air cuenta en la península de Yucatán con otra importante y transitada conexión aérea, uniendo a Cancún con la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán. La ruta Cancún-Mérida tiene una duración de 60 minutos y próximamente será operada por aeronaves Fokker 50. Maya Air ofrece a sus clientes experiencias en viajes regionales y una verdadera conexión con todo el mundo maya. Seguridad, confort, inmediatez. Esto es Maya Air.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una emisión del Daily Report aquí en México News Network. Mi nombre es Sofía Rattinger y hoy tenemos información nueva para todos ustedes, pero antes de iniciar, no olviden visitar nuestro sitio web mexiconewsnetwork.com para mantenerse informados, además de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. También recuerden escucharnos a través de México News Network Radio en nuestro portal. Comencemos con la información. México no aceptará migrantes originarios de otros países que sean deportados, por lo que pidió a Estados Unidos que en cada caso acredite la nacionalidad de aquellas personas que sean expulsadas por el vecino del norte, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Además, durante una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, refrendó la posición de la SRE de no aceptar ninguna decisión unilateral en el tema migratorio, ya que México tiene el derecho soberano de mantener el control sobre sus fronteras. Sin embargo, las bancadas de Morena, el PRD y de Movimiento Ciudadano calificaron de tibia la posición que el secretario ha mostrado y se declararon inconformes con los resultados de la reunión con el canciller. En tanto, los diputados del PRI dieron a conocer una propuesta que contempla una serie de acciones en las que los congresistas podrían intervenir, incluyendo visitas a los consulados de México en Estados Unidos, así como la realización de reuniones interparlamentarias con otras naciones. En otras noticias, de acuerdo con la compañía de seguridad informática ESET, las amenazas de ransomware aumentaron en los sistemas Android un 50% en el 2016, convirtiéndolo en una cifra histórica de dispositivos infectados en un año. La empresa eslovaca presentó en un informe de tecnología e investigación que vieron un aumento en la detección de software malicioso, el cual está creciendo a un ritmo cada vez más rápido en esta plataforma. Los cibercriminales, autores de los códigos maliciosos que bloquean la pantalla del dispositivo o cifran los archivos, copiaron las técnicas de propagación utilizadas en variantes de las computadoras de escritorio. Los cibercriminales hacen un esfuerzo para mantener un perfil bajo y ocultar el código del virus, haciéndolo difícil de detectar. Ante esto, es importante siempre mantener la precaución respecto a los archivos y aplicaciones que descarguen en su dispositivo móvil. Mientras que en Suecia, un consejo municipal propuso a las empresas otorgar a sus trabajadores una hora remunerada de descanso para tener relaciones sexuales. En México, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permitirá a las empresas pagar solo el 50% y no el 100% de su salario a aquel trabajador que sea ausente por enfermedad. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ahora tendrá la facultad de actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la evaluación de incapacidades permanentes, que deberán ser también aprobadas por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues bien, según la diputada de Morena, Araceli Damián, con este dictamen están permitiendo que los empresarios se involucren directamente en hacer el listado para que sus propios trabajadores reciban o no incapacidad del trabajo, volviéndolos juez y parte. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo en verlo como algo negativo. El diputado del PRI, Gabriel Casillas, vio la actualización de las tablas como un beneficio, ya que la Secretaría del Trabajo mencionó en un comunicado que tras la revisión de las tablas se eliminaron 49 tipos de padecimientos que en verdad eran síntomas de otras enfermedades y se agregaron nuevos relacionados al ámbito psicosocial y ergonómico. Bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sofía Rattinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Naveguen en nuestro sitio mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro playlist de reportaje especial o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo. Mi nombre es Armando Pesotti Rentería y soy el fundador propietario de La Habichuela. La primera vez que vine a Cancún fue en el año de 1969. A partir de ahí se me metió en la cabeza que
que yo tenía que vivir aquí. Como que había encontrado mi lugar en el universo, entonces dije, me voy a venir a vivir aquí. Vine con un amigo, realmente a él no le gustó, él estaba acostumbrado a tener todas las comodidades y le pareció muy inhóspito que no tuviera quien le lavara la ropa, que le picaran los moscos, que estaba Cancún pues en condiciones muy precarias, ¿no? Los servicios realmente eran los mínimos, los básicos, no había radio, no había televisión, el lugar era increíblemente bello. Inicialmente yo vivía aquí, esta era mi casa. Entonces una noche que no podía dormir tuve la idea de poner el restaurante y se la platiqué a unos amigos y nos asociamos. Y a mediano plazo, a corto plazo yo diría, ellos decidieron pues seguir otras actividades y me quedé yo con el restaurante. Y al principio pues era un restaurante para gente joven, era un restaurante de comida informal y de trato amable, pero no muy serio como es ahora. Y jugábamos vagamos, jugábamos dominó, teníamos como hobby el windsurf. Y aquí era el lugar de las premiaciones, era prácticamente la sede de los windsurfistas. Con el tiempo, el concepto lo tuve que cambiar para hacerlo más formal, para realmente hacer un negocio más redituable. En el año 1978 fue cuando, a finales, cuando empezamos pues, a windsurfear todos los locales y había una marina que estaba en el Hotel Presidente que tenía un amigo mío que se llamaba Rudolf Vítor. Él es un marinero por excelencia y entonces en su marina pusimos también la escuela de windsurf después del campeonato mundial. Y yo trabajé muchos años ahí en esa playa que era un lugar, bueno, sigue siendo un lugar paradisaico. Y bueno, pues es un gran amigo, un gran padre de familia, un personaje de muy buena reputación y muy querido en Cancún. Estimado Rudolf, te envío esta postal a través de mis amigos para recordarte de lo bello que es nuestro Cancún. Nada más imagínatela con 30,000 cuartos menos. Pero el color del mar sigue siendo igual de bello. México News Network es una empresa de comunicación vanguardista que garantiza excelente difusión y contenidos que resaltan las fortalezas y valores de México que superan las expectativas de cualquier audiencia. Nos enorgullece ser el portavoz positivo de una nación extraordinaria. Proyectamos la realidad de nuestro México y la llevamos hasta el límite que nos imponga el universo. Hello and welcome everybody once again to the Travel Insider. My name is Sofia Rattinger and joining me today is financial advisor, Mr. Elliot Baldwin. Good morning, Sophie. How are you? Fine, thank you. And you? I'm great, thanks. And welcome, everybody, to another packed show. We've got great news coming up for you today, but before we start, remember to follow us on all our social networks. That's Facebook, Twitter, and Google+. And you can also catch us daily on our website, mexiconewsnetwork.com, for relevant stories and news. Let's begin. The world population is aging and becoming more affluent at rates that surpass the availability of quality healthcare resources. In addition, out-of-pocket medical costs of critical and elective procedures continue to rise, while nations offering universal care are faced with ever-increasing resource burdens.
These drivers are forcing patients to pursue cross-border healthcare options, either to save money or to avoid long waits for treatment. With medical tourism still in its early stages, gaining reliable data is challenging. However, the worldwide medical tourism market is growing at an estimated rate of 15 to 25%, with inbound patient flows highest in Mexico, Southeast and Southeast Asia. But what makes a top medical tourism destination successful?